En distintos momentos de nuestra vida solemos enfrentarnos a muchos cuestionamientos internos sobre quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Puede resultar abrumador porque queremos respuestas y soluciones inmediatas. Está bien reflexionar, preguntarnos y proyectarnos sin que esto nos determine. Cada una de las emociones que sentimos son necesarias. No debemos catalogarlas en malas ni buenas. Son solo emociones que debemos aprender a transitar. Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Blanco Negro. Ustedes saben que nos encanta, nos apasiona escuchar y compartir historias reales. Por eso hoy tenemos en compañía a Mayra, nuestra actual reina Miss Plus Size, correcto, ¿cierto? Nos sentimos realmente felices. Aparte de eso, Mayra es cantante, compositora. La primera vez que escuché a Mayra, supe que estaba enfrente de una mujer que bajo todas sus crisis, bajo todas las circunstancias tan adversas, supo utilizarlas para que eso fueran oportunidades para su vida. Por eso, Mayra, en nuestra conversación hoy vamos a hablar de cómo vives el proceso de la adicción y también hablar un poco de cómo nuestra sociedad a veces cae en esa trampa de criminalizar a las personas que consumen, ¿no? Entonces, Mayra, bienvenida a nuestro podcast. No, a ti, Silvia, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Me siento... ¿Cómo te sientes? Realmente no sé ni cómo sentirme porque tengo muchos nervios de estar aquí, de poder contar por primera vez una historia que uno muchas veces la historia se la calla y hay mucha gente esperando a escuchar algo que vivieron los demás para inspirarse a también cambiar y ver que sí hay oportunidad de ser diferente, que sí hay oportunidad de encontrar una salida y hallarle propósito en la vida y cumplir los sueños que realmente se hubieran usado a cumplir una meta en este mundo. Entonces, estoy muy feliz, muy emocionada y no muy nerviosa. Claro, Mayra, las dos. Acá siempre es yo por cuatro. Todos estamos acá, todos siempre nos tensionamos, nos ponemos nerviosos, pero sabes que hay algo que decías, no es fácil. No es fácil y decidí tomar la decisión de venir porque yo fui juzgada por muchas situaciones de mi vida, por el consumo de drogas y por muchos errores más que uno comete, pero estoy muy feliz porque esas cosas me hicieron la persona que soy ahora y me han hecho convertirme en lo que soy ahora. Y obviamente no soy perfecta, tengo muchísimo que cambiar aún. Y sabes que es lo importante y es saber que como seres humanos nunca terminamos de ir en la evolución, siempre estamos en el proceso en todos los ámbitos de nuestra vida, ser mejor profesional, ser mejor mamá, ser mejor empresaria, o sea, siempre vamos en esa constante de replantearnos y esa es el arte de vivir realmente. Entonces siempre agradezco mucho que nuestros invitados puedan abrirse a volver a revivir esa historia. Mayra, me gustaría empezar nuestra conversación un poco hablando de tu niñez, de esa infancia, de Mayra siendo niña. En nuestra conversación tuvimos en nuestro encuentro que estuvimos virtual, las dos llegamos a la conclusión de cómo afecta aquellas situaciones en nuestra infancia y marcan nuestra vida. Y en este caso, tú lo decías, eso ha marcado y tiene repercusiones en lo que fue mi adicción. Sí, bastante porque pues yo siempre, o sea, mi historia desde niña hasta el momento de hoy siempre ha sido muy complicada, muy difícil de llevar. Cuando yo era una niña y iba en preescolar,
nosotros vivíamos en Barranca Bermeja con mis papás. Y yo estudiaba en una escuela privada y la escuela era demasiado grande, o sea, cuando los niños salían al recreo, eso no se sabían dónde estaban. Entonces era imposible tener una vigilancia de todos los niños y los maestros no sabían de pronto el control de todos los niños. Claro, eran demasiados. En esa escuela en la que yo estudiaba a mí me hacían bullying porque yo no era una niña de hablar, o sea, como ahora que yo soy una artista y no, era una niña muy retraída, muy callada, muy de su casa. Y había una compañera mía en el salón que siempre como que me la montaba y me quitaba la lonchera, me pisaba mis cosas, me hacía llorar, hasta que en un momento ella empezó a abusar de mí sexualmente. O sea, ella siendo una niña de la misma edad mía, empezó a abusar de mí sexualmente en los baños de la escuela. Entonces, yo realmente en ese entonces no sabía qué era lo que estaba pasando. No, ni siquiera entendí. No, yo no entendía qué era lo que sucedía, pero pues ella siempre me metía las manos en los pantalones y me hacía mil cosas y yo no lo entendí, nunca lo entendía. Y muchas veces llegué a mi casa como queriendo decir algo, pero ella me amenazaba, me decía que me iba a matar si yo hablaba a alguna maestra, si yo pues contaba como lo que estaba sucediendo entre ella y yo. Entonces empecé a tener miedo de ir al colegio, empecé a dejar de comerme la lonchera, empecé a dejar de jugar con los niños y a retraerme, porque para mí eso, o sea, para mí ir al colegio a estudiar era una tragedia y yo le cogí un odio al estudio increíble. Y aparte de eso, todos los días cuando me llevaban a la escuela, al colegio, había un señor que me transportaba en una moto. Mi mamá y mis papás le pagaban a él y él era un vecino. Y era un señor ya como, en ese entonces tenía por ahí unos 55 años, ya era mayor. Y todos los días cuando me llevaba a la escuela, él me sentaba en la parte de adelante de la moto. Sí, o sea, estaba sentado él y me sentaba adelante de él. Y ahí pues también empezaba a manosearme, a meterme las manos, a hacer cosas que una niña a esa edad no sabe qué son. Y todos los días para mí fue una pesadilla, porque yo no sabía qué era lo que me pasaba. Muchas veces conté en mi casa y no me creían. O sea, cuando tú decides contarle todo a tu mamá y a tus papás, ellos en ese momento no hay denuncia, no hay ningún proceso. No hubo denuncia, nunca hubo denuncias, nunca hubo procesos. A mí, mi mamá me sacó del colegio y me puso a estudiar en otra parte. Y cuando el señor abusaba de mí, muchas veces intenté comunicarlo, pero pues no me creyeron. No me creyeron y así se quedó. Yo crecí, pasaron los años y siempre tuve una confusión en mi identidad sexual, porque no sabía qué era lo que yo quería, qué era lo que me gustaba, qué era lo que me hacía sentir. Y siempre tuve una confusión porque al ser abusada siempre tenía todo eso en mi cabeza. Yo simplemente lo enterré y lo dejé ahí, pero marcó mi vida durante muchos años. Y también ahí nos damos cuenta con los años, y yo ya, Mayra, con la madurez que tienes, el proceso que has hecho, nos damos cuenta también cómo es importante siempre recibir ese apoyo en el momento adecuado, ¿sí? Si yo voy a ser recibida, porque eras una niña que necesitabas un apoyo, una ayuda, una orientación, una palabra. Y si yo hubiese quizás recibido ayuda, si hubiese sido escuchada, mi historia hubiese sido totalmente diferente. Yo tenía un hermano que él murió a causa de las drogas y de la violencia callejera. A él lo asesinó un amigo por problemas de drogas. Él tuvo un impacto de bala en el corazón. ¿Qué edad tenías tú? Como 13, 14 años. ¿Y eran unidos? No éramos tan unidos porque él con su mundo de la calle estuvo en la cárcel muchas veces. En su mundo de las drogas él se sumió. Él vivió en las drogas completamente, él dañó su vida.
pero detrás de él había un papá maltratador, una mamá que trabajaba 24/7, tenía una abuela que le permitía absolutamente todo, entonces era una persona que tenía muchos vacíos en su corazón y que muchas veces lo juzgábamos en casa, porque incluso yo lo hice, y lo tratábamos de delincuente, de ladrón, pero muchas veces subía al patio y estaba acurrucado llorando como un niño queriendo que todo fuera diferente. Entonces, era supuestamente un ladrón, un delincuente, pero tenía corazón. Y cuando no estaba drogado era una persona que sentía que le dolía el rechazo, que tenía obesidad y era rechazado por ser obeso, que tenía muchos problemas de amor propio, de vacíos en su corazón, y nunca fue escuchado, y por no ser escuchado, por no ser ayudado realmente como debió haber sido, perdió su vida intentando cambiar, intentando ser diferente. Te quiero preguntar, Mayra, todas esas situaciones, el ambiente familiar era demasiado tenso para ti y tantas circunstancias, ¿crees que fueron esa antesala a la toma de tu decisión de pensar y sentir como todo en mi vida está en caos? Pues claramente cuando yo fui creciendo, me volví más adolescente, fui muy rebelde, nunca hice caso. Yo siempre fui como la ovejita negra de la familia y todavía soy. Sigo siendo. Porque siempre fui como muy revolucionaria. Mi mamá y yo siempre tuvimos una relación pésima, porque ella es de carácter fuerte y yo también. Y siempre tuvimos esa relación insultiva, de insultos, de malos tratos. Y obviamente es que todo va desde ahí, ¿no? Porque yo cuando estaba adolescente y ella me trataba mal, ella me insultaba, muchas veces me golpeó, no entendía que ella también tuvo una infancia y una adolescencia difícil y que a ella tampoco la ayudaron, que ella creció y le tocó convertirse en mujer, en mamá, sin haber sido ayudada y tener una fortaleza inventada porque creció sin ella. Y muchos de los comportamientos que tuvo estuvieron reflejados en sus acciones conmigo, con sus hijos. Entonces, yo siempre fui una niña muy depresiva, que tenía depresiones, que en mi casa me juzgaban, mi abuela, mis tíos, porque era diferente, porque me gustaban cosas diferentes, porque pensaba diferente, porque yo no tenía esa mente cuadriculada, nunca la tuve. Yo soy un artista, nunca voy a tener una mente común. Eso es imposible. Entonces, siempre me sentí como amarrada de manos, de pies, de boca, de pensamientos. Yo desde muy pequeña, cuando mis papás vivían juntos, yo me aferré a mi papá. Yo creo que es algo normal porque las niñas siempre viven aferradas a sus papás. Y yo soy una persona, una mujer, que ama con un fuego ardiente a su papá. Y él, desde que yo fui una niña, él se fue. Se fue porque mis papás no se entendieron y decidieron hacer su vida cada quien. Pero él se fue y yo me sentí abandonada. Me sentí tan poca cosa que saber que mi papá se había ido y que me había dejado sola y que no... Toda mi vida sentí que no podía recibir cariño de nadie porque nunca lo recibí de él. Y toda la vida, desde que fui una niña, desde que fui una adolescente, ha sido como uno de los dolores más grandes y uno de los causales más grandes de tantos problemas a los que yo tengo. Porque toda mi vida me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me abandonó a mí? ¿Por qué no puedo ser otra persona sino yo? ¿Por qué yo vivo esto si yo no me lo merecía? Yo
quería tener a mi papá, quería sentirme apoyada, quería sentirme entendida. Y siempre tuve el vacío y la intención de querer ser aceptada por una persona que ni siquiera se amaba a sí misma. Y hoy en día entiendo que él no me abandonó a mí, él se abandonó a él. Y a lo que su corazón sentía, porque yo sé que él me ama. Yo sé que él me ama y yo lo amo a él y yo nunca lo voy a dejar de amar. Y siempre voy a esperar a que decida y tome la decisión de tener una relación con su hija. ¿Y has hablado con él? No. Pero sí intenté muchas veces tener una relación con él y claramente yo me he equivocado y le he fallado también. Como en esa búsqueda y en ese intento de tantas cosas, yo me he equivocado mucho. Con él, con mi mamá, con mi hermana, que son las personas que yo más amo, con mis hermanas. Y sí, siempre quise que mi papá sentir que me quería, porque una cosa es decir un te amo y otra cosa es demostrarlo y realmente que uno lo pueda sentir. Yo sentía que a mí nadie me podía dar amor, nunca supe que era un cariño de mamá, aunque mi mamá es una excelente madre, porque ella se sacaba la comida por nosotras, porque muchas veces no hubo para comer en la casa y ella miraba a ver cómo hacía. Pero hablas de la parte me refiero a la parte afectiva, al cariño, al ser escuchado y entendido, porque yo te puedo escuchar a ti hablar todo el día, pero si no me entiendes, va a ser lo mismo. Entonces, siempre el sueño que yo tuve de niña, y una vez se lo dije al psicólogo, me decía, ¿cuál es su sueño? Y yo le decía, el tener una familia. Tener una familia porque no la tuve. No la tuve y eso afectó mi infancia y mi adolescencia, eso me cambió el chip. Porque yo iba al colegio y veía cómo los papás recogían a las niñas y veía cómo los papás estaban presentes en sus vidas, cómo las apoyaban y yo no tenía eso. Nunca tuve eso. Todas estas situaciones, Mayra, te llevan a ti a tomar la decisión o cómo conoces el camino de las drogas. En el colegio, cuando mi hermano fallece, yo empecé a tener malas amistades. Empecé a juntarme como con los chicos que ocasionaban el problema, el conflicto. Empecé a ver cómo consumían drogas en el colegio. Empecé a conocer el mundo en el que estaba mi hermano y yo quería conocer ese mundo y quería entender por qué él se quedó ahí. Quería entender cómo se movía, quería entender tantas cosas y un día simplemente decidí probar. Yo me acuerdo que no entramos a clase, cachamos, éramos como un grupito de ocho pelados y mira que ninguno era mala persona. Todos teníamos como cosas bonitas, claro, positivas. Por supuesto. Pero pues todos estábamos equivocados y cada uno tenía sus falencias, sus necesidades y uno las suplía con cosas que no eran. Yo decidí probar primeramente la marihuana y el cigarrillo y fue algo que se volvió concurrente, incluso en el colegio se consumía. Donde tampoco sentías y nunca sentiste ese apoyo tampoco de los docentes, de Mayra, ¿qué te está pasando? ¿Hay algo que está mal? ¿Algo que podemos hacer por ti? Sí. Nunca escuchaste yo ser ignorada en mi casa, al yo ser ignorada por mis maestros, pues simplemente decidí escuchar a mis amigos y tomar malas decisiones. Entonces empezamos a consumir drogas. Entre ese grupito habían 2 chicas que los papás eran traficadores de drogas locales, o sea, eran personas peligrosas. Y mi mamá, como estaba pasando por una situación difícil, a ella le mandaron medicamentos para dormir, y entre esos estaba uno que se llama clonazepam. Entonces yo empecé a consumir clonazepam para irse al colegio. Entonces todos los días me iba en un trance, consumía marihuana y clonazepam. Muchas veces en el colegio me vomitaba lo que comía porque el cuerpo estaba mal, se sentía mal, pero yo vivía como... intoxicado.
Claro, pero yo vivía en un trance, entonces mis compañeros al saber que yo estaba consumiendo clonazepam y mezclándolo con otras sustancias, decidieron hacer lo mismo también. Entonces empecé a robarle los medicamentos a mi mamá y a venderlos en el colegio. Se lo empecé a vender a mis compañeras y empezaron a consumir clonazepam también. Y bueno, una de ellas, una hija del señor de los que eran Que peligrosos, vendían las drogas. a ella le da una sobredosis con clonazepam. Y ella decide contarle a sus papás. Hubo un video que se filtró y que lo tuvo la psicoorientadora del colegio, donde nosotros estábamos consumiendo marihuana. Y pues ahí fue donde como que se armó un lío y todo se juntó con todo y ahí vino mi nombre y pues obviamente los estudiantes revelaron que yo les vendía clonazepam y los papás de la chica me amenazaron que me iban a matar. A mí me expulsan del colegio por consumo de drogas y comportamientos y venta de drogas. No me hicieron un reporte en el observatorio para que me permitieran estudiar en otra parte, pero fui expulsada del colegio y como te digo, como siempre fui mala estudiante, perdí no sé cuánta cantidad de años y terminé mi bachillerato validando, haciéndolo como por meses. Te expulsan y vuelves a estudiar o decides ya no estudiar. A mí me expulsan del colegio. En ese entonces mi papá vivía en Bucaramanga y se iba a ir a vivir otra vez a Barranca. Él se entera de toda esa situación. Yo le digo que necesito ayuda. En ese momento él tenía una pareja, que era una pareja de esas madrastras malvadas que arruinan, si no arruinan la familia, arruinan los hijos. Y nos hizo mucho daño. Yo me voy a vivir con ella. Ella tenía problemas de drogas. Ella en ese momento es habitante de Cali. Porque las drogas a ella en su vida se le salieron de control. ¿Y tú continuabas consumiendo ahí en la casa de tu No, papá? paré de consumir un tiempo, pues porque obviamente yo estaba vigilada por mi papá, pero a veces sí me escapaba con amigos y eso, y lo hacía. Entonces nosotros nos vamos a vivir a Barranca, y yo digo como que, ay, voy a cambiar de vida, voy a ser una niña juiciosa. Mi papá me mete en una escuela, y yo ocupé el segundo lugar en ese entonces, en el lapso de tiempo que estuve estudiando ahí, era la mejor estudiante. Todo el mundo me pedía las tareas. Eso fue un cambio positivo. Claro, pero entonces mi papá, al estar tan enamorado de una persona que no lo amaba a él, se aferró a ella. Entonces todo lo que dijera ella, así era. Y todas las cosas que ella inventaba de mí, así eran. Así no fueran verdad, porque hubo muchas cosas, y mi papá va a ver este podcast. Hubo muchas cosas que ella dijo, que yo hice y nunca las hice. Y ella era una mujer que me decía, usted no sirve para nada, usted... Y yo solamente puedo decir que yo la perdoné. Pero ella, al tener su rebeldía también como mujer, como persona y su conflicto mental, tenía mucha rabia que yo estuviera ahí, porque sentía que yo le estaba robando de su familia. Ella tenía una niña Ella tuvo con mi papá una niña, mi hermana. Entonces ellos lo que decían es abandonarme. Yo quedé en Barranca sola, en una casa con personas desconocidas que no tenían que hacerse cargo de mí, pero lo hicieron. Sin dinero, mi mamá me mandaba comida una vez a la semana y yo con eso onceaba. Y no puedo decir, no, mi papá no me ayudó, claro, él me ayudó en muchas ocasiones, pero hubo otras que con sus actitudes y sus cosas dañaba todo lo bueno que hacía por mí. Entonces ellos deciden abandonarme y yo tomo la decisión de volver a donde mi mamá. Yo no quería porque como yo me llevaba tan mal con mi mamá y ella era conmigo tan exigente y tan dura a veces, yo no sabía ¿Qué hacer? que este mico no sabía en qué palo treparse y en dónde me daban amor, en dónde me escuchaban, nadie me escuchaba. Cuando yo regreso a Bucaramanga, empiezo a validar. ¿Y validabas eso era todo el día, Eso era en medio las tiempo, noches. los sábados en la noche? ¿Y en el día qué hacías? En el día trabajaba lavando perros, bañando perritos. Es que yo también he trabajado de todo porque cuando mi papá dejó su hogar
y pasaron tantas cosas, mi mamá tenía que mantener la casa y era muy difícil porque... Tú colaborabas claramente en la parte económica. Sí, mientras mi mamá vendía comidas y yo, pues ella vendía empanadas, entonces yo iba casa por casa y vendía las empanadas. Súper, estabas en la huelga con todo. Y yo iba a casa por casa, pues sí, mi mamá tiene bote para el domingo. Entonces desde muy niña supe pues que era trabajar. Obviamente hay gente que le ha tocado peor, pero pues esta es la historia Esa mía. es tu historia, esta es tu historia. ¿Y seguías en el consumo o cuando estabas validando estabas completamente? No estaba consumiendo, pero cuando una persona valida se encuentra con otras personas que también han tenido conductas pesadas. Entonces ahí encontré malas amistades nuevamente y volví a consumir drogas. Y como yo estaba sumida en mi depresión, yo podía estar aquí sentada comiendo y podía estar llorando y mirando feo a mi mamá, solo porque sí. Pero porque yo tenía una depresión que yo ni siquiera entendía, ni siquiera sabía que era depresión. Que era depresión. No sabía la magnitud tan grande De lo que que te había estaba dentro pasando. de mí. Entonces, así fue. Yo seguí consumiendo drogas por mucho tiempo y me sumía y me sumía y me sumía hasta que mi papá vuelve a la ciudad, vuelve a Bucaramanga. ¿Cuánto tiempo pasa cuando tú dices me sumía? ¿Fueron meses? Fueron años. Yo dejé de consumir drogas hace año y medio. Y cuando eso yo tenía 16, imagínate. Fueron años de una tortura horrible, en donde yo nunca tuve que comprar droga porque toda me la daban. Así de grave era la situación y así de grave era el entorno que yo tenía a mi alrededor. Y para mí, la palabra dime con quién andas y te diré quién eres si es verdad. Porque si tú te rodeas de personas que te ayudan a hundirte, tú también te vas a hundir. Y en ese proceso de años estabas en compañía de tu mamá. ¿Cómo fue la situación en casa? Como nuestra relación era tan mala, yo no la quería volver a ver. Yo decía, esta señora lo único que hace es trabajar para comer. Obviamente yo no entendía. Pero yo dije, no la quiero volver a ver, no quiero saber más de esa señora porque ella también en su ignorancia me insultaba, me trataba mal. Toda mi vida fue insultos. Toda. Y eso cada vez yo creo que te llevaba más al fondo de la adicción. ¿A qué punto llega la adicción? Para ti, ¿cuál es el límite que tú dices llegué al fondo? Cuando yo estuve en la universidad, pero tuve que abandonar la universidad porque no tenía dinero. Y en la universidad me hacían bullying porque yo era pobre. Entonces yo abandono la universidad y empiezo a trabajar en una tienda de ropa. Y yo tenía a mi abuela viva y ella enfermó. Y yo la cuidaba ella todas las noches. Entonces, al yo cuidarla todas las noches por 9 meses, mi sueño se altera completamente. Y al alterarse completamente, hace que yo cree una necesidad de consumir drogas peor de la que ya tenía. Entonces, yo no volví a ser la misma persona desde que ella falleció, porque yo no volví a dormir igual, no volví a descansar igual, y empecé a tener voces en mi cabeza, alucinaciones, empecé a ver demonios, empecé a ver espíritus que me perseguían, y me acompañaban siempre haciéndome, no sé si fue real o es un juego o fue un juego de mi mente, pero sí era una guerra espiritual que yo tenía muy grande porque yo no tenía descanso. Mi abuela estaba fallecida, y mi abuela cuando falleció yo caí en el psiquiátrico por depresión grave y ataques de pánico. Claro. Desde ahí empezó lo peor, porque ella fallece y como te digo, no volví a ser la misma porque todo fue peor, 100% peor. Yo empecé a tener crisis peor, empecé a caer en el psiquiátrico, empecé a necesitar medicamentos para poder dormir y estar bien. Porque claro, a mí me daban ataques de pánico y yo me sulfuraba, me desmayaba, tenía muchas situaciones y yo decía, no quiero vivir. Un día cogí un montón de pastillas y empecé como a atragantarme, hice una carta despidiéndome y no me pasó nada. Y así tuve muchos intentos de suicidio fallidos pero intenté quitarme la vida muchas veces. Yo no me quería a mí misma, yo no quería mi vida, yo no quería nada con mi vida. Entonces, bueno, al cabo de eso... fue como el punto, qué pena interrumpirte, ese fue como el punto sí, donde tú dices, realmente
llega el momento donde tú dices, estoy muy mal? Empezó el proceso. Sí, porque no dormías bien. No estabas dormía. en el consumo, en pleno, lo que tú dices. Abandoné. Desayunabas drogas, almorzabas drogas, comías droga. O sea, todo tu vida solamente era la droga. Claro, y ni siquiera yo misma sabía cómo hacía para que la gente no supiera, porque nadie sabía. Pero yo me las ingeniaba siempre para hacerlo, para escaparme de la realidad y de tantas cosas. Y como te digo, tú consumir drogas y tener un problema psicológico es el triple de peor. Pasa un tiempo, pasan muchos problemas con mi mamá, muchas discusiones, y hubo una discusión en la que estaba implicada con mi hermana, que hizo como un detonante, y nosotros decidimos buscar como la ayuda de mi papá, buscarla nuevamente. Como él se nos acercó a pedirnos perdón en ese tiempo, porque había entrado como en los caminos de Dios, decidimos irnos a vivir con mi papá. Mi papá, cuando nosotros vivíamos con él, él nos hizo sentir que nosotras estábamos con él y que él nos daba todo porque le cuidábamos a la niña. Porque obviamente él quedó solo con la niña y mi hermanita es una niña, es adorable, es hermosa, la amo con todo mi corazón, pero como su mamá tiene problemas de drogas, ella nació con problemas de hiperactividad, de déficit de atención, con muchos problemas. Y nosotras como también teníamos nuestros problemas y... ¿Sí? ¿Tú me entiendes? Sí, por supuesto, era difícil también se tornó algo muy complicado, algo muy difícil. Yo no podía entenderla a ella y ella no nos entendía a nosotras. Muchas veces fui dura con la niña. Entonces, pues como que todo se empezó a tornar feo, todo se empezó a tornar malo. En ese entonces conocí a un pelado, nos ennoviamos, fue una relación tóxica, fue una de mis primeras relaciones y fue la más tóxica y la única, porque jamás repetiría una relación así, en donde me trataban de gorda y ni siquiera estaba gorda, en donde mi suegra me decía, no, es que usted es gorda y mi hijo la va a dejar porque usted está gorda. Y a mi hijo no le gustan las mujeres gordas. Pero fue tan tóxica la relación que yo volví a caer en crisis. Empecé a fumar marihuana otra vez, empecé a volverme alcohólica, porque fui alcohólica también. Mi papá nos mandaba una mensualidad y yo esa mensualidad la cogía, me perdía el jueves y regresaba el lunes. Entonces estaba entre drogas, marihuana, alcohol. Y como vivíamos solas con la niña y mi tía X y mi mamá pues en su casa, obviamente pues yo hacía lo que yo quería y nadie estaba pendiente de mí. Y empecé a sumirme en mi depresión. Estuve en una clínica psiquiátrica que se llama la San Pablo. Estuve en esa clínica interna como 15 días. Cuando salí de ahí, realmente no me funcionó para nada porque ahí lo único que te hacen es que te duermas y que no sirvas para nada y ya. Estabas dopada todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando yo salgo de ahí y me encuentro con el novio que tenía, él me dice, yo no te extrañé. Entonces, otra vez empiezan a repetir las conductas que mi papá tenía conmigo, en otra persona. Entonces, empecé a meterme en mi cabeza de que yo no era suficiente para nadie, por ser drogadicta, por tener depresión, por estar gorda, por ser rechazada y entre otra cantidad de sustantivos que le quieran poner, no merecía ser querida y yo no quería vivir. Y entonces, eso fue antes de cuarentena, ¿no? Entonces como que pasaron muchas cosas con mi papá, la relación se volvió pésima, pésima. Esa fue la única vez que yo viví con mi papá, que yo dije que tuve la oportunidad de conocer algo de él. Y yo sentía que la había arruinado. Creías que habías fallado en ese intento. Claro, yo sentía que había perdido la oportunidad de que él me quisiera, de tener aceptación de él. Entonces como que sentía que cada día la cagaba más. Entonces tuve muchos encontronazos con mi hermana y ella se devolvió con mi mamá, pero yo seguía ahí. Entonces ese fue el punto más bajo para mí, cuando yo quedo sola. Y en un encontrón de esos mi papá me dice, es que usted no tiene futuro.
usted no tiene futuro porque es que usted nada, usted no se le ven ganas de nada en la vida, usted no sirve para nada, ¿para qué? Usted no, nada, todo lo hace mal. Y él no me lo quiso decir por mal, pero esas palabras se me quedaron acá. Y yo me levantaba, yo no sirvo para nada. Yo a este mundo vine a nada. No estudié en la universidad, nunca me gradué, nunca nada. ¿Qué voy a hacer? No lo Solo hizo por mal, pero sí afectaron Claro, completamente. yo decía, solo sirvo para lavar platos. Ningún hombre me quiere, mi papá no me quiere, me abandonó. Y pues mi papá consiguió pareja. Cada que conseguía pareja, eso era chao, hijas. Entonces consiguió pareja y dejó de ayudarnos económicamente. Pero yo seguía viviendo en esa casa. Entonces mi mamá nos empezó a dar la comida. Pero no me quería regresar para mi casa porque en donde yo vivía tenía libertad. Y así tuviera tantos problemas, yo hacía lo que yo quería. Entonces, como yo me empecé a quedar sola, yo me reunía con mis supuestos amigos y empecé a consumir Endy, empecé a consumir Tusi. Endy es una sustancia que tú la echas en el Gatorade, en el agua, no sabe a nada. Si yo se la doy a una persona en un jugo, la persona no va a saber que está consumiendo. Y es una sustancia que te pone loco, eufórico, que tú sientes que estás volando. Yo me acuerdo tanto en una fiesta, la consumí y empecé a ver brujas en el monte. Y yo sentía que esas brujas se me venían encima. O sea, muchas situaciones extraordinarias que no pasan en la realidad. Pero que ese poquito de éxtasis, ese poquito de esa sustancia te hacía estar en un tramo en donde no eras tú, era otra persona. Y yo quería ser otra persona, yo no quería ser Mayra. Mayra estaba muerta para mí, yo estaba muerta. O sea, yo estaba muerta en mi interior, yo estaba viva, pero muerta por dentro. Te identificabas más cuando consumías y viajabas. Claro, entonces yo me iba con toda esa gente para esas fiestas, consumíamos marihuana todo el día, toda la noche, aparte Endy, el Tusi, que es el rosadito que se inhala por la nariz, que también combinado con la marihuana y combinado con tantas cosas te hace sentir extremadamente loco. Era un consumo total Sí, de porque muchas sustancias. O sea, a mí me daba una taquicardia increíble y yo sentía como un éxtasis, como una euforia. Entonces, al yo estar en mi día a día normal, empecé a tener la necesidad de estar eufórica siempre. A tener la necesidad de escaparme siempre de lo que yo vivía todos los días. Entonces, ya mi cuerpo me lo pedía todos los días. Como que, bueno, usted no le echaba hoy al cuerpo, hágale, mija. Y yo, como sea, buscaba. Si no tenía plata, porque como te digo, nunca compré drogas, siempre me las facilitaron. Y ese fue un error, haber escogido mal a los amigos. Porque un amigo no te hace un daño. Entonces, me facilitaban y yo simplemente me iba para el techo de la casa, consumía mis drogas ahí, ponía música a todo volumen. Era tanta la psicosis que yo tenía que muchas veces preparaba comida y la dejaba perder ahí por días. Cuando iba a mirar, ay, esa comida está dañada. Dejé de bañarme, yo no me bañaba. Entonces empecé a oler a feo y a veces cuando iba a almorzar donde mi mamá me decía, huele horrible, a loco me decía. Y yo, ay mami, yo soy así. Pero ella no tenía ni idea de la vida que yo estaba teniendo. Ya llegó un punto en el que yo no me bañaba, a veces no comía, a veces sí comía. Y si comía, comía en exceso. Por eso me engordé. Porque la ansiedad tan terrible que me daba por consumir drogas, por comer, me volví adicta al azúcar, me volví adicta al dulce. Entonces eran múltiples de adicciones que yo tenía en mi vida, no solamente con las drogas, sino con la comida, con el alcohol, con buscar amor, y por todas partes, o sea, una euforia y terrible. Entonces el día que yo no consumía marihuana, yo temblaba y sudaba. Me bañaban en sudor, yo me bañaba en sudor. Porque es terrible, la sensación es terrible, como de que tu cuerpo te pida algo y que tú no se lo des. Es como un grito en una montaña, que todo el mundo lo quiera escuchar.
así era. Entonces, se acaba el tiempo de la cuarentena y empieza el año 2021. Yo empiezo en cuarentena, me di cuenta que yo era buena escribiendo canciones. Conocí un grupo de amigos que eran músicos. Ahí yo duré un tiempo haciendo freestyle y empecé a ganarme concursos virtuales. Entonces fui como dándome a conocer con otros muchachos que hacían música. Entonces, ¿Puedo preguntar algo? sí. ¿Qué es Freestyle es como esas peleas callejeras de palabras, con ritmos de hip hop, de rap. ¿Y eso es teso? O sea, ¿eso también incluye improvisación? No. Claro. Ok. Entonces yo empecé haciendo eso. Okay. Entonces, ¿Y por internet hacías eso también? Yo publicaba los videos y se hacían concursos porque estábamos saliendo de una cuarentena, de una pandemia, entonces todo era virtual. Hacíamos virtuales y yo ganaba. Entonces empecé como a introducirme en el mundo musical, aún consumiendo drogas, aún estando perdida, empecé como a tener una emoción por algo. Entonces ahí yo dije, bueno, se supone que no sirvo para nada, entonces vamos a ver para qué sirvo. Y empecé a componer, me di cuenta que era buena, era muy buena, porque claramente una mujer de la nada que empiece a utilizar su mente, su creatividad y sea buena y que la gente diga, eres buena, que mi papá se me acerque y me diga, uy, usted es buena, y el talento. Entonces Cambia automáticamente. claro, y ellos, hay un muchacho, lo tengo que nombrar porque yo estoy muy agradecida con él. Él se llama Sega, me ve por las redes sociales y me dice, venga, es que yo en el estudio, que no sé qué, quiero que tal cosa. Entonces, él me lleva al estudio, yo conozco por primera vez qué es grabar una canción, cómo se graba una canción, cómo se edita, cómo se oye mi canción procesada. Eso es maravilloso, Claro, ¿no? entonces Escucharte. yo me enamoré de eso y empecé a tener las ganas de mejorar, de estudiar técnica vocal, de aprender cosas. Entonces, ya la cuarentena se acabó y con ese grupo de amigos que hicimos del rap, hicimos un grupo en WhatsApp. Entonces, el productor nos manda como un beat. Un beat es la instrumental de lo que va a ser una canción, el ritmo, la melodía. Entonces, como que cada quien escriba su parte y a ver qué sale. Salió una canción que se llama Amistad Rota, que fue un éxito acá en Bucaramanga. Hicimos como una mini gira nosotros y ahí se empezaron a construir los sueños de todos. Ellos ya tenían su trayecto, pero pues este era el mío y apenas estaba comenzando. Y de darme cuenta que todo el mundo le gustaba lo que yo hacía, que me estaba apoyando mis papás, mi papá me empezó a apoyar, luego mi mamá empezó a creer, porque mi mamá me decía que yo iba a terminar cantando en buses, pero fue por su falta de creer en mí, en el potencial que yo tenía. Entonces les demostré que sí era buena para algo, que sí tenía un propósito en algo. Entonces se fueron dando las cosas, llegó el Factor X, fui participante del Factor X en el 2022. Conocí un productor que me dio la oportunidad de hacer un álbum, todavía está en proceso, lo estoy sacando, han salido 2 canciones de él. Y pues nada, yo cuando empecé a tener shows en discotecas, me drogaba muchísimo y recaí en el psiquiátrico. En esa vez que yo estuve en esa clínica de reposo, me encontré con un psicólogo que era joven. Y me dijo, venga para acá, China, en una cita. Ellos no daban citas, pero me dio una cita. ¿Por qué? No sé. Un ángel. No sé. Nos encerramos en un cuarto, todo blanco. No tenía nada. El cuarto estaba todo blanco. Me dijo, siéntese en el piso y hablemos. Ábrase conmigo y yo no le contaba nada. No le decía nada. Entonces él me empezó a mirar los tatuajes. Yo tengo una palmera en un tobillo y me dijo, ¿usted sabe por qué tiene esa palmera ahí? Y yo le dije, no. Entonces me dice, esa palmera significa que usted necesita paz y tranquilidad en su vida, ¿cierto?
Entonces yo me desplomo llorando y le cuento toda mi historia, le cuento tantas cosas y me dice, ¿usted es capaz de hacer una canción ahorita mismo de lo que usted está viviendo? Yo le dije, sí, se la hice y llegó y me dijo, yo soy psicólogo, míreme como usted quiera, piense lo que usted quiera, pero yo solamente le voy a decir una cosa, no le voy a decir usted está enfermo, no le voy a decir nada, le voy a decir una sola cosa, usted tiene un talento y está tan joven para dejarlo ir. Usted no se puede dejar ir. Ahí tomé la decisión de que no iba a consumir más drogas, que no iba a volver a emborracharme, que iba a tratar de ser mejor, que iba a tratar de cambiar. No fue nada fácil. Yo me volví a vivir otra vez con mi mamá y empecé a retomar mi vida nuevamente, ya después de que habían pasado tantas cosas con mi vida, en el Factor X, en shows, en la canción de Amistad Rota, pues decidí volver donde mi mamá. Empecé a trabajar, conocí muchas personas que me ayudaron. Pero pues obviamente abandonar algo a lo que estabas aferrada y a lo que tu cuerpo estaba acostumbrado fue muy difícil. Yo llegué al punto de que me orinaba en las ollas de la casa. Yo me orinaba, no dormía, escuchaba voces. Yo veía demonios que me decían, mátese, usted no sirve para nada. La depresión aumentó, todo fue... Pero entonces, esta vez que estaba tan mal, tenía una razón por la cual vivir y era la música. La música Claro. te cambió completamente. Claro. Pero entonces yo me levantaba y mi cama completamente mojada, porque yo sudaba, me daba fiebre. A mí me daba fiebre, a mí me La daban abstinencia. ataques de taquicardia, me ahogaba, me daban ahogos, me daban ganas de tirarme por la ventana, de salir corriendo. Me acuerdo tanto que acá en Bucaramanga alquilan ciclos para que tú hagas una ciclorruta. Yo me sentía tan desesperada que salí corriendo, alquilé una cicla y empecé a montar hasta donde no más fuera cicla. Y llorando. Lloré como nunca. Ese fue un tiempo en el que lloraba. Y mis amigos, venga, pero vamos y nos echamos un porro. Venga y nos vamos para esta fiesta. Y yo me quería ir, pero en mi corazón yo decía, no, yo tengo mucho talento. Hay mucha gente que cree en mí. Yo me acuerdo tanto que en un show de esos, yo me monté, la primera vez que yo canté Mesa Rota y la primera vez que yo me monté en una tarima, yo estaba que me vomitaba. De los nervios. Y claro, me subí a la tarima y empezó Mesa Rota y yo veía que la gente la cantaba. Y yo dentro de mí, Dios mío, no puede ser eso posible. Y cuando yo me fui a bajar, la gente era la reina de Bucaramanga, la reina. Y ese nombre, la reina, se convirtió en una realidad, pues porque ahora soy una reina. Entonces fue algo que yo decreté en mi vida y ahora es una realidad. Obviamente al abandonar todas esas drogas fue muy difícil, todavía muy difícil porque yo tengo muchas secuelas de abstinencia. Tengo muchos problemas de ansiedad y tengo muchos problemas para dormir. Y no puedo decir como no los tengo, porque en ese momento yo lucho con eso. Ya después de casi 2 años de estar 100% limpia del alcohol, de las drogas, de todo tipo de sustancia, de pastillas, de absolutamente todo, puedo decir que no es una guerra fácil, que es una guerra que muy pocos ganan, pero que no es imposible. Y aparte de eso, de que uno tiene motivos para salir adelante y el motivo principal es uno mismo, porque es que hay una sola vida y esta memoria que tengo es solo una, no la voy a tener otra vez. Entonces, Dios me ayudó mucho a tener fuerza. Tengo una tía que me ayudó mucho a tener esa fuerza, porque cuando nadie sabía, yo le dije, tía, consumo drogas, quiero dejar las drogas. Y ella me estuvo contigo. me ayudó en oración, tuve mucha gente buena que me ayudó. Y aunque yo en ese momento no tenga una relación con mi papá y con mi mamá hayan cambiado muchas cosas, pues obviamente estamos construyendo una relación diferente. Y obviamente yo... Van en un proceso Claro, también de, pero entonces de reconstruirse como madre. Yo quiero aprovechar este podcast para decirles que los amo y que me perdonen. Claro que sí, y qué hermoso que nuestro Porque- podcast sea esa plataforma
para que ustedes como familia se tomen ese reencuentro de amor, de unión, de perdonarse por lo que tú dices. Ellos cometieron muchos errores en su desconocimiento como padres, en no saber cómo acompañarte, y tú también como hija dices, me equivoqué tanto con ellos, y que públicamente digas que Sí. este podcast es para pedirles perdón, es hermoso. Toda mi vida he estado llena de tanto odio, de tanto rencor y de tanto sufrimiento, porque después de abandonar las drogas, yo pensaba que era la víctima de todo. Todo para mí era mal, tú me decías algo y yo lo tomaba mal, yo me convertí en una víctima depresiva. Ya saliste de Ya ese salí papel de de ese víctima. papel de víctima y me di cuenta de mi realidad, de lo que soy, de todos los talentos que tengo, que no ha sido fácil, es que para nadie es fácil. Y sabes que me gusta mucho que dices que es un proceso que aún llevas, o Claro. sea, que la gente sepa y entienda que tomar una decisión es un proceso y lleva tiempo, no es algo que tú te levantes y digas, bueno, no consumo y la vida sigue como si nada, no. Tiene secuelas, tiene un impacto a nivel emocional, a nivel físico también, y a nivel de su entorno también. Entonces, pero todo se va equilibrando con el tiempo, Claro. y eso es maravilloso. Tú tienes una vida que durante mucho tiempo ha sido de cierta manera y cambiarla tan radical no es fácil. Y por eso digo, hay muchas personas que no logran adaptarse a un cambio, pero siempre está el querer transformarse porque un ser humano nunca termina de aprender. Se va a morir y termina su vida aprendiendo y evolucionando porque la vida cambia y el ser humano cambia. Y entendí que esos errores que yo había cometido y todas esas cosas que me pasaron son parte de mi vida y de lo que yo voy a hacer, porque yo estoy segura, así como gané el reinado, estoy segura que voy a ganar el siguiente y estoy segura que algún día voy a ganar un Grammy. Y estoy segura que hay mucha gente que se va a identificar Yo con mi historia creo eso. y con lo que yo he vivido, porque no es fácil. Y todas las personas que me están viendo, no es fácil atravesar cualquier tipo de situación, pero tampoco es imposible salir porque hay alguien en el mundo que te espera y eres tú mismo. Y aparte de eso, hay mucha gente a la que tú le importas. Entonces uno realmente no está solo. Hay un Dios que para arriba ve y que no se queda con nada. Así es. Podríamos, si les parece, estamos a tiempo y todo, ¿no? Que acá nos ha pasado de todo. Quisiera que nos pudieses cantar, pudiéramos en honor acá en el set todos desde que llegaste te dije, quiero escucharte. Algo que tú digas me representa, es algo que me hace vibrar, sentir. Entonces aquí estamos todos casi comiendo, todos a la expectativa. Hay una canción que yo escribí en el 2021 que se llama Celeste. Es una canción que yo le escribí a mis papás. Y esa canción se la compones a él. Entonces esa canción la compuse pensando en que en algún momento de mi vida yo iba a recibir ese amor de esa canción, porque eso era lo que yo quería sentir de ellos en ese momento. Se llama Celeste y les voy a cantar un pedacito. Por favor. Dice: como un granito de arena te escondiste en mi ser. Oh, tan elocuente el aroma que impregnaste en mi piel. Hoy, mirándote fijamente, me sentí crecer. Las flores hoy resplandecen porque también saben que tú eres la razón de mi día con día, la inspiración de hacer todo poesía. Celeste fuese lo que nos rodeó cuando Copeo se confabuló a nuestro favor.